días, hermanos, tengan todos ustedes. Estamos agradecidos a Dios por este tiempo que nos permite estar delante de ustedes y también este día domingo, un servicio especial y diferente dado que cumplimos 11 años como iglesia. Estamos agradecidos a Dios por este tiempo, agradecidos al Señor porque hasta aquí, como dice su palabra de Benecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha mantenido y también nos va a seguir cuidando, guardando y manteniendo. Damos gracias a Dios entonces por ese tiempo y vamos a comenzar este servicio con palabras de oración. Tenemos muchas sorpresas en esta mañana y esperamos que pueda estar con nosotros durante todo este tiempo, todo el servicio que tenemos el día de hoy. Entonces, por favor, le invito a que me acompañe para poder orar al Señor y poder pedir su bendición en este día domingo, día de culto, día de servicio. Vamos a orar entonces y vamos a inclinar nuestras cabecitas, cerrar nuestros ojos y oramos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has permitido cumplir 11 años, Señor, como iglesia aquí en la ciudad de Andahuaylas. Señor, sabemos que tienes un propósito para nosotros. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Suplicamos que sigas bendiciendo, Señor, a tu iglesia. Bendigas este programa en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a escuchar y leer la palabra de Dios en esta mañana a cargo de la familia Cosio. Queridos hermanos, en esta mañana queremos compartir con mi familia la lectura bíblica en el Salmo 103, del versículo 1 al versículo 22. Espero que todos podamos buscar en nuestras Biblias. Y la palabra de Dios dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos, en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros, todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Quiero enviar a toda la iglesia de Andahuaylas por haber cumplido
11 años de existencia. Un saludo para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Que Dios bendiga grandemente, inmensamente, por su esfuerzo, por su valentía. Quiero dedicarles un versículo muy especial para ustedes, mis queridos hermanos, donde Dios nos muestra piezas de armamentos para poder resistir en el día malo. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, para adelante, Dios nos dice de esta manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Lo que Dios quiere para nosotros y para cada uno de ustedes como iglesia es estar firmes en todas las acechanzas que el diablo envía, que el diablo ataca. Vienen días malos, así como hoy estamos pasando días malos, también vienen en los posteriores tiempos, y nosotros como iglesia, por la gracia del Señor, queremos estar firmes, y Dios desea para cada uno de sus hijos que nosotros estemos tan firmes y firmes batallando por la gracia del Señor. Un saludo cordial para los líderes quienes trabajan ahí arduamente, firmemente, y para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, los que batallan, los que se esfuerzan para la honra y gloria del Señor. Un feliz aniversario. Que Dios bendiga grandemente. Mi corazón es orar a nuestro Señor para que esta iglesia siga creciendo y floreciendo grandemente. Una bendición, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Dios bendiga grandemente y cuídense y adelante con valor. Hermanos amados, muy buenos días. Es un gusto y un placer saludarles desde la ciudad de Iquitos a ustedes, mis hermanos, en Andahuaylas, la iglesia Vida Abundante. Les saludo, hermanos, a nombre de mi familia para desearles un hermoso aniversario, cumpliendo 11 años en medio de luchas, en medio de dificultades, en medio, hermanos amados, de esta situación tan difícil que estamos atravesando a nivel nacional y mundial. Permítame, por favor, compartir lo que la Biblia dice. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermanos amados, que la paciencia en nuestro Señor pueda estar en ustedes. Esta situación difícil, hermanos, que todos lo estamos atravesando, va a pasar. Sigamos confiando en el Señor. Y quiero animar a cada uno de ustedes a seguir apoyando la obra de nuestro Dios en Andahuaylas. Apoyen a sus líderes, sigan fieles al Señor. En medio de todas estas circunstancias difíciles, hermanos, sigan ofrendando para el engrandecimiento de la obra del Señor. Puede ocurrir una serie de circunstancias, pero nuestra lealtad, su lealtad, es hacia el Señor Jesucristo. Hermanos, felicitaciones por estos 11 años y esperamos pronto volvernos a encontrar y abrazarnos y saludarnos en Andahuaylas. Que Dios les bendiga. Mis hermanos amados, seguimos alabando al Señor con júbilo y alegría, hermanos. Dice en Salmos 95:1, hermanos: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. En su palabra, hermanos amados, nos llama a poder alabar, a exaltar, a adorar en nombre de nuestro gran Dios, de nuestro gran Creador. Hay un preciso himno que titula Adoremos a Dios. Así que, hermanos amados, cantemos a nuestro Padre Celestial con mucha alegría en este precioso himno. Canta un himno a Salvador, venga, adoremos a Dios.
solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al trino Dios, y no cantemos de corazón. Hijo de hombre, también de Dios, el vencedor que se humilló. Honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Canta a Dios de la eternidad, ven adoremos a Dios. Él es el Rey, canta un Rey, ven adoremos a nuestro Dios. Al victorioso de la maldad, ven adoremos a Dios. Honra a Jesús, Él es la luz, ven adoremos a nuestro Dios. Adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al trino Dios, y no cantemos de corazón. Hijo del hombre, también de Dios, el vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Amén, hermanos amados. Qué precioso himno. Una de las cosas muy importantes, hermanos, es siempre poder reconocer que sin Dios, sin Cristo, no somos nada, hermanos amados, estamos incompletos. El verdadero complemento de nuestras vidas, hermanos amados, es estando en Cristo, estando en comunión con Dios. Hermanos amados, hay un precioso himno que titula Completo en ti, porque es la verdad. Si uno está en Cristo, hermanos amados, nada como estar complementados o estar sin que nada nos pueda faltar en nuestras vidas. Vamos a cantar este precioso himno, hermanos, completo en ti.
Amén, hermanos amados. Esperamos que nuestro Señor, al oírnos alabar su santo nombre, su corazón, su ser se haya regocijado, hermanos amados. Que el Señor los bendiga, hermanos. Seguimos con este precioso culto, hermanos. Hoy día celebrando los 11 años de gran bendición para su iglesia aquí en Andahuaylas. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Bien, amados hermanos de Andahuaylas, que el Señor les pueda bendecir en esta hora. Les damos un fraternal saludo por su aniversario, esperando que el Señor les pueda bendecir, que el Señor les pueda ayudar y que a través de este mensaje que vamos a estar compartiendo podamos ver también un poco de cómo Dios quiere que nosotros como creyentes podamos avanzar en la obra de Dios. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 3. Nehemías, capítulo número 3. En el versículo número 1, dice la Biblia de la siguiente manera. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imre. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas y con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Besacelel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pesá, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador al otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron restaurada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Sabnías, Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab. Restauraron otro tramo de la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle restauró Hanum, de los moradores de Zanoa. Ellos la edificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras, sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos. Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hasta el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Asbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque del labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehún, hijo de Bani, y junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Genadat, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo,
desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a la casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Genadad, otro tramo de la casa de Azarías, hasta el ángulo a la entrada del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente y de la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo frente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauraron Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Bien, amados hermanos, este texto bastante interesante de la palabra del Señor nos habla de cómo los israelitas se organizaron y se prepararon para poder trabajar en la obra del Señor, todos juntos. Esta es una realidad que a veces no vemos nosotros dentro de las iglesias cristianas. Por ejemplo, un pastor en internet estaba llamando a los cristianos a un cambio de actitud hacia su iglesia local. Y este pastor estaba pidiendo que por favor los creyentes se puedan involucrar en la obra de Dios y que puedan poner mayor compromiso con lo que la iglesia hace. El pastor Crick Songsen, pastor de la iglesia, una iglesia bautista en California, reveló una investigación que indica cuánto ha disminuido la asistencia en las iglesias de los Estados Unidos. Él, por ejemplo, menciona que cuando se reúne con pastores e iglesias de todo el país, a través de una plataforma que él ha creado, las conversaciones entre los pastores siempre tienen un tema en común. Muchos miembros asisten a la iglesia, pero son inactivos. No sirven, no dan y no pueden llegar a la iglesia con el evangelio. Según dice, la mayoría de las iglesias, hasta el 80% del trabajo lo lleva a cabo solo el 20% o menos de la congregación. Quiere decir que si usted tiene una iglesia de 100 personas, solamente 20 van a trabajar y los 80 solamente van a sentarse. Lo mismo sucede si usted tuviera 50, 60 personas. Siempre hay un 20% de personas que trabajan en la obra de Dios y un 80% que no hace nada. Esto evidentemente ha hecho que la iglesia se convierta simplemente en un lugar de expectación. La gente va a expectar, va simplemente a mirar y evidentemente el equipo pastoral se termina agotando, porque es el equipo pastoral o el cuerpo de líderes quien tiene que estar trabajando constantemente. Esto evidentemente se debe a que muchos cristianos tienen un mal entendimiento de la palabra de Dios. Solamente el 39% de creyentes activos que van a una iglesia consideran literalmente que la Biblia es la palabra de Dios. Y solamente un 20% obedece el principio bíblico de contribuir. Solamente 20% de los que asisten terminan apoyando a la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Y solo el 5% comparte su fe a gente inconversa. O sea, quiere decir que más de la mitad de la iglesia local frecuenta los cultos una vez al mes, o tal vez ni siquiera van, y no les parece interesar involucrarse en el trabajo de la obra de Dios. Evidentemente, para él, la conclusión parece ser lógica, ¿no? Se necesita cambiar algo. Se necesita que los creyentes dejen de tener esa frecuencia casual y comiencen a tener la idea
de servir, de contribuir al Evangelio de Dios. Así que él dice que pide a los creyentes acomodados a que renuncien a ese modo tan casual de ver la palabra de Dios, a ese modo tan efímero de considerar la obediencia a Dios, y motiva a los creyentes a que entiendan que la iglesia no es un edificio, la iglesia es un cuerpo de creyentes que tienen que cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando los creyentes ven su participación, ven su compromiso individual y dejan de lado ese pensamiento tan mediocre de simplemente ir y sentarse en una iglesia, van a dejar de debilitar el cuerpo de Cristo y van a fortalecer la iglesia para que pueda impactar a la sociedad. Entonces, Dios quiere que nosotros pongamos nuestras capacidades, nuestras virtudes, nuestras potencias delante de Él. Este pastor concluye diciendo que Jesús sintió que valía la pena morir por la iglesia. Evidentemente, Cristo entendía que valía la pena morir por la iglesia. Y como cristianos nosotros tenemos que valorar la muerte de Cristo y empezar a vivir por esa muerte. Así que lo mejor es que nosotros nos involucremos con nuestra iglesia local. Lo mejor es que nosotros vivamos para apoyar a nuestra iglesia local. Los primeros cristianos, los primeros en trabajar en la obra de Dios deben ser siempre los líderes. Eso lo hemos visto en este capítulo que hemos leído. Quiero invitarles a que puedan leer Nehemías capítulo 3. Si ustedes se dan cuenta, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, verso 1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir? Los primeros que tienen que levantarse para trabajar en la obra de Dios deben ser los líderes. Eliasib era sumo sacerdote, motivó a otros sacerdotes a levantarse para hacer la obra de Dios. Dios desea que los líderes sean líderes valientes. Dios desea que los líderes sean líderes que alienten al pueblo de Dios. No siempre va a ser fácil. Cuando Moisés mandó a los espías a reconocer la tierra de Israel, la tierra de Canaán, nosotros recordamos que 10 de ellos dieron malos informes y solamente 2, Josué y Caleb, dieron un buen informe de la tierra y motivaron al pueblo a ir a luchar y entrar a tomar posesión de Canaán. Evidentemente, mucho del pueblo se desanimó porque escucharon a los espías malos y solamente Dios permitió que 2 de ellos puedan ingresar a la tierra prometida. Entonces, los líderes no están para desalentar al pueblo, los líderes están para alentar al pueblo. Como líderes tenemos que entender que la obra de Dios no es desalentar. No podemos tener líderes que obstaculicen que se haga la obra de Dios. ¿Para qué vamos a tener líderes que cada vez que alguien propone algo, van a ser siempre como cangrejos, van a ir para atrás? Tenemos que aprender a buscar líderes que sirvan para alentar la obra de Dios, involucrarse en la obra de Dios. Hay gente en la iglesia que a veces cree que dice, yo debo ser líder porque soy el más viejo. No pienses que por ser el más antiguo en una iglesia, debes ser líder, porque tal vez una persona que tan solo viene 2 o 3 meses de convertido, 1 año de convertido y ya está involucrado en la obra de Dios, puede ser más espiritual que uno que tiene muchos años en la iglesia y no ha crecido en su vida espiritual, porque guarda resentimientos, guarda pecados y guarda muchas cosas que no le permiten crecer en su vida espiritual. Entonces, aquí vamos a poner de líderes en la iglesia a gente que aliente al pueblo de Dios. Dios se molestó con esos líderes que desalentaron al pueblo, que le dijeron al pueblo que no podían ir y ganar la tierra de Canaán. Y Dios no les permitió. Dios los mató en el desierto. Dios castiga a líderes cuando desaniman al pueblo de Dios. Ahora, no solamente es poner de líder al que parece más popular en la iglesia. Tenemos que ver que los líderes puedan ejercer sus cargos, siempre entendiendo que Dios tiene requisitos para ser líder en el pueblo de Dios. Esos requisitos están detallados
en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, cuando la Biblia habla de los diáconos, pero evidentemente está hablando de los servidores. Cualquier persona que desea servir en la obra de Dios en cualquier ministerio debería tener siempre el estándar de los requisitos que el apóstol Pablo establece para aquellas personas que desean servir en la obra de Dios. Entonces, si un varón de la iglesia, si una dama de la iglesia no puede cumplir los requisitos dados en la Escritura, entonces no puede ser un buen líder en la congregación. Lo que sí será es un constante estorbo en la obra de Dios, ¿verdad? Porque siempre va a estar estorbando y no va a querer que la obra de Dios avance. Entonces, si un varón desea apoyar la obra de Dios, tiene que vivir de tal manera que su testimonio no tenga tacha. Tiene que vivir de tal manera de que cuando los hermanos lo vean, vean en esa persona a un verdadero hombre de Dios. Entonces, ¿qué requiere Dios de los líderes? Dios requiere que los líderes sean ejemplo para los demás. Por eso se levantó Eliasib, por eso se levantaron los sacerdotes y empezaron a trabajar en la obra de Dios. Entonces, Dios quiere que los líderes sean ejemplos, no como los fariseos. Jesucristo le dijo al pueblo de Israel que miren a los fariseos, que en la cátedra de Moisés se sientan, y dice, todo lo que digan que guarden, guárdenlo, y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. La base del liderazgo descansa en el ejemplo, porque el ejemplo es lo que te permite a ti poder corregir a otras personas. No puedes tú como líder pedir a otros que hagan algo que tú mismo no haces. Entonces, si un líder no diezma en la iglesia, si un líder no ofrenda, si un líder no da su ofrenda misionera, si un líder no discipula, si un líder no evangeliza, ¿con qué cara puede pararse a predicar en la congregación y decir a los demás que hagan las cosas que Dios le agrada? En el pueblo de Dios, los líderes eran ejemplo para poder motivar a otros a hacer lo que ellos mismos hacen. Un líder es primero, un líder debe ser siempre el primero en apoyar la obra de Dios. Entonces, para que la obra de Dios avance, siempre deben ser los líderes los primeros que deben estar involucrados en hacer y en dar, como ejemplo que Dios desea para su pueblo. ¿Cómo avanza la obra de Dios? No solamente con el trabajo de los líderes, porque el trabajo de la obra de Dios no es solo para líderes. El trabajo de la obra de Dios no es para algunos. El trabajo de la obra de Dios es para todos. Todos podemos apoyar la obra de Dios con distinta variedad de trabajadores. En el capítulo 3, verso 1 del libro de Nehemías, la Biblia dice que se levantaron los sacerdotes. Y eso nos demuestra que los líderes deben ser ejemplos. Pero el versículo 12 al versículo 19 dice que se levantaron los gobernantes. Los gobernantes dentro del pueblo de Israel eran personas que tenían cargos de importancia y también se levantaron para apoyar la obra de Dios. Nuevamente nos repite la Biblia que los varones deben ser ejemplos, los líderes deben ser ejemplo en apoyar la obra de Dios. La obra de Dios en ese momento era levantar los muros alrededor de Jerusalén para evitar que los enemigos pudieran atacarlo y entrar a la ciudad. Entonces, para evitar que eso se haga, la obra de Dios en la época de Nehemías era levantar los muros para evitar que el pueblo quedara a expensas del ataque de sus enemigos. La obra de Dios hoy en día no es levantar muros físicos, pero sí es hacer que la palabra de Dios se expanda a través del evangelismo, que los creyentes puedan ser fortalecidos a través del discipulado y que la iglesia pueda ser edificada, porque ese es el propósito de la obra de Dios. Y todos los creyentes podemos ser parte de ese trabajo. Así como para levantar los muros de Jerusalén se inscribieron en primer lugar los sacerdotes y los gobernantes, Dios también quiere que los líderes sean los primeros en levantar la obra de Dios. Pero no solamente los líderes, también Dios desea que las mujeres puedan levantarse en apoyar la obra de Dios. El libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 12 dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloses, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Quiere decir que las mujeres, aunque no ocupan cargos en la obra de Dios, sin embargo su apoyo es necesario para apoyar, para hacer avance en la obra de Dios.
las damas, aunque no ocupan un cargo en la iglesia, su apoyo es tan importante que nos permite avanzar en la obra de Dios. Entonces, no solamente es un trabajo de líderes, también es un trabajo de mujeres. También es un trabajo no solo de mujeres, sino también de artesanos. En el versículo 8, la Biblia dice, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jargía, de los plateros. Junto a él restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Y así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Versículo 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Uno era perfumero, otro era un platero, otro era un comerciante. No importa lo que tú estés haciendo, no, pero yo no estudié en el seminario, yo no puedo servir a Dios. No, pero yo no sé cómo hacer esto porque yo me dedico a ser comerciante, o yo me dedico a ser platero, o yo me dedico a ser perfumero, vendo perfume de Jambal. No, ponga sus trabajos, ponga su talento, ponga su profesión, ponga sus oficios en las manos de Dios para que la obra de Dios avance. La obra de Dios avanza cuando todos nos involucramos. Si usted es mujer, si usted es un líder, si usted es una persona comerciante, si usted es un platero, si usted es un perfumero, lo que usted sea, usted nos puede apoyar a que la obra de Dios pueda salir adelante a través del evangelismo, del discipulado, de las misiones, de la edificación de la iglesia. Y no solamente los que estaban en Jerusalén trabajaron, vinieron de otras ciudades, judíos de otras ciudades vinieron a apoyar la obra de Dios. En el versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 7 se habla de judíos que de otras ciudades vinieron a apoyar la obra de Dios. Eso nos demuestra de que podemos estar lejos de un lugar, pero sentirnos parte de ese lugar y apoyar al pueblo de Dios. Tal vez usted no conozca a hermanos de determinado lugar, pero usted está dispuesto a apoyarles, por ejemplo, a través de una ofrenda misionera. Todos podemos involucrarnos en apoyar la obra de Dios. Es más, algunos judíos hasta estaban dispuestos a hacer un trabajo extra. Si usted revisa el versículo 11, el versículo 19, el versículo 21, el versículo 24, el versículo 27 y el versículo 30, se va a dar cuenta que dice que estas personas que hicieron el muro, hicieron otro tramo más. O sea, no se quedaron satisfechos en simplemente acabar la parte del muro que a ellos les tocaba restaurar, sino que también construyeron más muro, un extra más. Hicieron algo más para la obra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, siervos inútiles son, porque lo que yo les dije que hagan, eso hacían. Si queremos ser útiles en la obra de Dios, hagamos más de lo que Dios nos demanda. Hagamos más. Sirvamos más a Dios. Agrademos a Dios como por ejemplo los macedonios, que siendo pobres dieron más allá de sus fuerzas. Esto nos demuestra evidentemente que nosotros los cristianos, para hacer extender la obra de Dios, necesitamos todos hacer un poco más. No lo que se te encomendó, no solo el fragmento del muro, más allá de tus fuerzas, haz más de lo que debes para que la obra de Dios continúe. Otras personas hicieron un trabajo cerca a su casa. En el versículo 10, en el versículo 23, en el versículo 28 al 30, se ve a otros que trabajaron desde casa. ¿Y sabe qué? Es allí donde debe empezar el servicio cristiano, en nuestro hogar. Tenemos que enseñar a nuestra familia a servir a Dios. Si nosotros como varones, como padres y madres, no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, entonces no podemos exigir que luego tengamos una iglesia fuerte porque no van a haber jóvenes, porque simplemente los jóvenes se van a apartar porque no les hemos enseñado el valor de poder servir a Dios. Entonces el trabajo cristiano, el servicio cristiano siempre va a empezar desde el hogar. En el versículo 30, quiero que noten, porque mire lo que dice el versículo 30. Capítulo 3, versículo 30. Dice, tras él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salah, restauraron otro tramo, y después de ello restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. ¿Qué quiere decir esto?
dice, Hanún, hijo sexto de Salaf. ¿Por qué se dice que era el hijo sexto? Porque fue el único de toda su familia quien apoyó en la obra de Dios. Esto nos enseña que no importa si su familia le apoya o no para hacer la obra de Dios. Usted solo haga la obra de Dios. No importa si su familia está, si su familia apoya, usted solo puede hacer la obra de Dios. Algunos lo hicieron con mucho fervor. Mira el versículo 30, el versículo 20. Nehemías capítulo 3, versículo 20. Mire cómo algunos hacían la obra de Dios. Nehemías 3:20. Dice la Biblia, y después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo. Otro tramo hizo más de lo que debía y lo hizo con todo fervor. No hagamos la obra de Dios simplemente con el deseo de cumplir. Hagamos la obra de Dios de corazón como para el Señor, no para los hombres, porque los hombres nos pueden aplaudir y se acabó la recompensa, pero el Señor tiene más para darnos a nosotros. Sirvamos no como para el ojo del hombre, sino como para Dios. Incluso algunos descarriados se unieron para hacer la obra de Dios. Si usted mira el versículo 11, se va a dar cuenta que dice que Malquías, hijo de Harim y Jasub, restauraron otro tramo. ¿Y qué tiene que ver esto? Que si usted se da cuenta, en Esdras capítulo 10, versículo 31, se dice que los hijos de Harim que tomaron mujeres extranjeras, o sea, que se desviaron de la palabra de Dios, uno de ellos era Malquías. Y ahora vemos a Malquías en Nehemías capítulo 3 ayudando a restaurar la obra de Dios. Hasta los descarriados se unieron para hacer la obra de Dios. Artesanos, comerciantes, mujeres, descarriados, los que estaban lejos, lo hicieron con mucho fervor, hasta hicieron más, un trabajo extra. Todos podemos apoyar para que la obra de Dios siga adelante. Los años que la iglesia Vida Abundante de allá de Andahuaylas está cumpliendo en este día, son los años que demuestran que todos deben trabajar juntos si quieren salir adelante, si quieren cumplir más aniversarios, si quieren ser una iglesia fuerte. ¿Qué necesitan? Que todos trabajen en la obra de Dios. Todos los ciudadanos de Jerusalén hicieron su parte enorme en la obra de la reconstrucción del muro de la ciudad. De manera similar, el trabajo de la iglesia requiere un gran esfuerzo de cada miembro de la iglesia debe trabajar para que el cuerpo de Cristo funcione con eficacia. El cuerpo necesita que todos trabajemos. El apóstol Pablo, cuando hace la analogía de la iglesia, dice que somos un gran cuerpo, 1 Corintios 12, 12 al 27. Somos un gran cuerpo y el ojo no le puede decir a la mano no te necesito y la mano no le puede decir al pie no te necesito, porque todos somos parte de un gran cuerpo, un organismo. No somos una organización, somos un organismo vivo. Y todos los miembros cumplimos una función importante dentro de este cuerpo y debemos sentirnos parte del cuerpo de Dios para hacer engrandecer el trabajo de la obra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted está haciendo su parte? ¿Usted también está trabajando para hacer su parte en la obra de Dios? ¿Está buscando un lugar donde servir a Dios? ¿Está contribuyendo en la obra de Dios con su tiempo, con su talento, con su dinero, con su disposición? Mire, la obra misionera, la obra de Dios requiere que nosotros oremos, demos, enviemos y vayamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la obra de Dios? La obra de Dios solo va a seguir adelante si nosotros hacemos nuestro trabajo. Todos juntos, apoyando la obra de Dios. Todos juntos, trabajando en la obra de Dios. Es la única manera en que nosotros vamos a ver un gran avance en las metas que nosotros nos ponemos para engrandecer el reino de Dios. Así que, amados hermanos de Andahuaylas, sigan adelante. Sigan adelante. Sean como estos judíos que ayudaban a Nehemías. Todos involucrados, haciendo que la obra de Dios se engrandezca. Permítame orar. Padre Celestial, te doy gracias por la bendición que me das de poder compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos en Andahuaylas. Te pido que tú les puedas ayudar, bendecir. Gracias por este aniversario.
que ellos cumplen un año más. Señor, sirviéndote a ti, te pido que cada uno de ellos, cada miembro de la iglesia, cada participante, pueda sentirse parte de tu obra para seguir engrandeciendo tu obra, Señor. Ayúdales, bendíceles, fortaléceles y da siempre sabiduría a sus líderes para que continúen el trabajo de la obra de Dios en este lugar. Te honramos, Señor, y sabemos que tú, siendo bueno, vas a seguir fortaleciendo y edificando tu iglesia en esta región, Señor. Te lo imploramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga y pasen un feliz aniversario, hermanos. Dios le bendiga.